Este año cumplimos 15 años de matrimonio, donde los primeros 7 años fueron algo muy bonito, un hogar feliz, con situaciones muy normales. Todo comenzó con un videojuego que para muchos es inofensivo. Me sumergí tanto en él que abandoné a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo. Esos primeros 7 años fueron muy bonitos, fue un hogar estable, con los problemas normales que puede tener una relación, pero era muy bonita. Y luego llegó como esa parte de nuestro hogar oscura, pues él como que se apasionó demasiado por los videojuegos, a tal punto de que él jugaba a veces las 24 horas del día, nada era suficiente para él. Esto me generaba mucha agresividad, terminaba como desquitando eso, o descargando eso más bien sobre mis hijos, sobre mi esposa. Yo reconocía que tenía una adicción, incluso intenté cambiarlo, intenté dejarlo, pero al final, después de unos días, recaía nuevamente. A tal punto que yo le dije, que tomé como la decisión de decirle que nos separáramos, pues sentía que estaba con un esposo que estaba ahí conmigo, pero que estaba ausente. Yo hice varias cosas para tratar de ayudar a mi esposo con ese problema. Yo hablaba con él, inclusive hacía viajes, trataba de compartir tiempo con él, de que sacáramos tiempo en familia para que eso nos ayudara de cierta manera. Pensé que de pronto esos viajes nos iban a ayudar, nos iban a unir más. Inclusive hice proyectos como construir un apartamento, como cambiar nuestro carro, proyectos, cosas materiales que nos unieran, que lo sacaran ahí como de ese mundo. Pero yo veía que nada funcionaba, inclusive vi por lo contrario que mi hijo estaba siguiendo los pasos del papá. Un día tuvimos una discusión, digamos que una discusión fuerte. En esa discusión mi esposo me dijo que yo era una amargada, que ya no vivía sino peleando, discutiendo. Nuestra relación se había tornado difícil, ya era difícil estar, tanto que yo pensé seriamente ya en separarme. Había una tristeza en mi corazón, algo que no me dejaba ser la persona que yo era siempre alegre, siempre vivía, pues siempre había como una sonrisa en mi rostro, y yo quizás cuando estaba fuera de la casa era esa persona alegre, pero cuando llegaba a la casa cambiaba, y eso pues mis hijos también lo sufrieron. Entonces empezó el Señor en ese momento a tocar mi corazón, empecé a darme cuenta de que yo necesitaba un cambio. A nosotros nos habían regalado cuando nos casamos una Biblia, que yo realmente poco la leía, uno la tiene ahí como de adorno, y el Señor empezó a tocar mi corazón de una manera que yo empecé a leer la Biblia. Yo dije, Señor, si yo estoy amargura, no entiendo por qué, si yo tengo todo para ser feliz y no soy feliz. Entonces yo empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a buscarlo a él a través de su palabra, y empecé a asistir esporádicamente a una iglesia, que digamos como a buscar acercarme al Señor. Nuestra relación seguía igual. Entonces yo le oraba al Señor y le decía, Señor, guíame, ¿tú qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en mi hogar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces un domingo, como de costumbre que íbamos para la iglesia con mi esposo, él decidió que no iba a ir. Él dijo, no, yo no voy, y entonces por ende mis hijos tampoco fueron. Pero yo sí, porque yo sentía la necesidad de buscar al Señor. Entonces yo dije, yo me voy sola. Bajé por toda la 17 y ahí justo enfrente de la iglesia, un ujier que estaba en la puerta se acercó a mí y me dijo, Dios le bendiga. Y entonces cuando él me dijo esas palabras como que retumbaron en mi mente, y yo, pensando en que yo le había estado pidiendo guía a Dios, decidí entrar, decidí pasar. Estaban en la alabanza, en el momento de la alabanza yo sentí la presencia de Dios. En ese momento no sabía que eso era la presencia de Dios, pero sentí algo especial. Y yo caí de rodillas en la silla donde me ubiqué, ahí inmediatamente me arrodillé. El Señor empezó a tratar conmigo ese día, me habló, empecé a ver cambios en mi vida.
Comencé a acompañarla a la iglesia, pero allí todo me molestaba, todo lo criticaba, aún la manera como los hermanos alababan a Dios, hasta que llegó el momento en que decidí no volver. Por estos días Dios comenzó a tratar conmigo. Por una parte, me mostró la manera como ella irradiaba esa felicidad, ese amor, esa paz. Y por otra parte, me cancelaron las cuentas con las cuales yo jugaba. No veía cambios de pronto en mi hogar, pero sí los veía en mí. En mí como persona yo empecé a cambiar, empecé a ser otra persona, empezó a volver a mí el gozo, la paz, la tranquilidad. Empecé a orar por mi esposo. Le pedí a Dios que me ayudara a volver a amar a mi esposo. Le pedía también que le diera un nuevo corazón. Que él necesitaba un nuevo corazón y yo confiando en que Dios se lo iba a dar. Pero no solamente él cumplió eso, sino que también a mí me cambió. Me dio otra vez esa paz, esa felicidad. Ya no era esa mujer amargada. Ya volví a tener esa alegría, esa paz en mi corazón. Después de unos días, estas cuentas me las devolvieron, pero yo ya no quería usarlas, ya Dios había roto esas cadenas en mí. Por este motivo comencé a asistir más frecuentemente a la iglesia. Nuestra relación tuvo un cambio muy bonito. Por supuesto aún hay cosas por mejorar, pero hoy vivimos en paz. Nos sentimos seguros, Dios restauró nuestra relación y la relación con los niños. Venir y tener una experiencia real con Dios ha sido tener un nuevo comienzo. En mi caso, ser libre de esas ataduras que tenía el juego y servirle a Dios es maravilloso. Fue impresionante darnos cuenta cómo hay muchas cosas pequeñas que hacemos mal y pueden dañar una familia. Para nosotros, esta nueva vida en Cristo es un milagro.